el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. ¡Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas, que los padres de ustedes asesinaron! Dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 47 al 54. Hoy Jesús nos va a mostrar en este Evangelio que hay gente que es hipócrita, que habla mal de usted a sus espaldas, pero de frente de usted quiere levantarle una bellezura, una hermosura, hablar bonito. Hoy Jesús nos va a enseñar en la palabra de Dios que hay gente que tiene una llave que se llama la llave del saber y la ha escondido y la ha guardado. Vamos a ver quiénes son estas personas. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 47 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley. Por medio de la fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo, que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó pues tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios, que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Todos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor
te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: ¡ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley! Porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego de que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acusarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas, a ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes,
Buenas noches, mis hermanos. Hoy es jueves 14 del mes de octubre. Uy, ya estamos a casi la mitad del mes. Se acerca el mes de diciembre. Se acerca el mes en que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Recuerden, los cristianos no celebramos el día del demonio. Tengan cuidado. Los cristianos no celebramos el día del diablo. Hay mucha gente haciendo propaganda, publicidad, por celebrarle y festejarle el día al diablo. Que nosotros los cristianos podamos decirle un no rotundo y no apegarnos a esta tradición diabólica, a esta tradición que se ha convertido en el homenaje, en el cumpleaños de Satanás. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ustedes saben a qué me refiero. Los que quieran coloquen en los comentarios a qué fiesta es la que me refiero que ustedes y yo no debemos celebrar. Miren, hoy la palabra de Dios nos va a mostrar tres cositas. En primer lugar, nos va a mostrar a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, que tenían una manera de recordar lo que los padres hacían. Dios le mandaba profetas, y el profeta es aquella persona que anuncia el reino de Dios, pero también denuncia el pecado que se está haciendo, que la sociedad está viviendo. Por ejemplo, recordamos al profeta Jonás. ¿Acuerdan del profeta Jonás? Fue y le dijo a Nínive: dentro de varios días, 40 días, Nínive va a ser destruida. Conviértanse. ¿Y qué pasó? Nínive se convirtió. Y Dios no destruyó a Nínive. Recordemos, por ejemplo, a uno de los últimos profetas, a Juan el Bautista. El pueblo lo tenía como profeta, porque Juan el Bautista predicaba la venida del Señor. Venían los soldados y le decían: no estén robando, no estén maltratando al pueblo. Venía el rey y le decía: usted está viviendo con una mujer que no es su esposa. Venía quien viniera a él, le predicaba y le hablaba de Dios y le decía que estaba viviendo en pecado. Ahora, los profetas eran los que predicaban la palabra de Dios. Los profetas eran los que anunciaban el reino de Dios. Los profetas eran las personas que llevaban el mensaje. Y los profetas, predicando la palabra de Dios, se ganaban muchos enemigos. Y hoy la palabra de Dios nos presenta a los fariseos y a los doctores de la ley como enemigos de los profetas. Ahora, ¿qué hacían los doctores de la ley? ¿Y qué hacían los fariseos? Por lo cual Jesús hoy les dice: ustedes hacen esto, hipócritas, fariseos, raza de víbora. ¿Por qué? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los doctores de la ley? Cuando había un profeta, iban a escucharlo. Y el profeta, al anunciar la palabra de Dios y al predicar la palabra de Dios, y ellos examinar lo que decían, tenían la opción de reunirse, hacerle la vida imposible al profeta, hablar mal del profeta y luego asesinarlo, matarlo, quitarle la vida. Eso era lo que hacía. Entonces, los fariseos y los doctores de la ley eran responsables de que muchos profetas habían muerto. El pueblo amaba a los profetas. El profeta es el que anuncia y el que denuncia. El pueblo quería a los profetas. Y el pueblo agarraba y llegaba a los profetas a un lugar donde reposaban, donde morían, pues. ¿Y qué hacían los escribas y los fariseos? Agarraban y decían: estos profetas eran queridos por el pueblo, y le levantaban una tumba. Después de haberlos matado, iban y le levantaban un ataúd, una tumba, algo hermoso. Le construían esos sepulcros lindos para que el pueblo fuera a recordar a los profetas. Eso hacían los fariseos. Eso hacían los doctores de la ley. Eso hacían los escribas. Le hacían la vida imposible hasta que el profeta se muriera, y después decían: ay, este era un profeta. E iban para allá a construirle sepulcros y a decir: somos amigos de los profetas, eran nuestros amigos, miren cómo murieron. Cuando Jesús mira esto, le dice a los escribas, le dice a los doctores de la ley: cuerda de sinvergüenza, por culpa de ustedes
murieron los profetas. Miren, tenemos muchos ejemplos de profetas, pero tenemos el ejemplo de Cristo. Los sumos sacerdotes, la gente del Sanedrín, los fariseos, los maestros de la ley, fueron los que le dijeron a Herodes, debe morir. Fueron los que le dijeron a Poncio Pilato, debe morir. Fueron los que llevaron a Cristo para que muriera crucificado. Eso era lo que hacían ellos. Llevar la contraria. No les gustaba tener profetas que anunciaran la palabra de Dios. Ahí está Jeremías, ahí está Isaías, ahí está Ezequiel. Profetas que sufrieron. Profetas que predicaron, pero fueron perseguidos. Por personas religiosas, fueron perseguidos. Por personas de fe, fueron perseguidos. Por personas que decían creer en Dios, fueron perseguidos por, imagínense, un escriba. Imagínense un doctor de la ley. Imagínense un fariseo, que eran personas eruditas en la fe, en la palabra de Dios, pero perseguían a los profetas y los asesinaban. Y entonces Jesús hoy le va a sacar este trapito sucio al sol y le va a decir, cuerde sinvergüenza, ustedes tuvieron a los profetas y lo que hicieron fue matarlo. Ustedes tuvieron a los profetas y lo que hicieron fue quitarle la vida. En segundo lugar, Jesús le va a decir a los doctores de la ley que ellos tienen una llave, que es la llave del saber. Los doctores, imagínense usted un doctor, una persona estudiada, una persona preparada para sacar un doctorado, para ser un doctor, un médico. No es que usted va a la universidad 1 año, 2 años. Para sacar un doctorado se requieren hasta 4 años. De estudio, de preparación, 8 años. Mucho tiempo, hasta 12 años para poder ser usted doctor. Y entonces los doctores de la ley creían tener a Dios agarrado por la chiva. Decimos en Venezuela, querían tener el pleno conocimiento. Y dice Jesús, ustedes se han agarrado la llave del saber. Cuando alguien quiere aprender, no le enseñan. Cuando alguien quiere saber, ustedes no son capaces de orientarle. Cuando alguien quiere conocer de Dios, ustedes se ocultan ese conocimiento y no le enseñan a nadie. Jesús le habla a los doctores de la ley para que no sean egoístas en el conocimiento, para que no sean egoístas en las cosas de Dios, para que aprendan a enseñar, para que aprendan a dar, para que aprendan a ofrecer de lo que han adquirido. Y aquí entran todas las personas que van a la iglesia, han sido formadas, han sido preparadas y guardan la llave del saber, no enseñan a otros. Ahorita vamos a hablar de eso. Y en tercer lugar, los escribas y los fariseos que comenzaron a acusar, a perseguir a Jesús para buscar la manera de destruirlo. Jesús era considerado profeta y Jesús era considerado por el pueblo maestro, el que denuncia y anuncia y la persona que enseña. Y a los fariseos y a los saduceos y a todas estas personas de las sectas no les cayeron bien. Por eso van a perseguir a Jesús y van a buscar la manera de darle muerte. Miren cómo lo expresa San Lucas en el capítulo 11, en el versículo 47 al 54. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: ay de ustedes, que construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron. Pues ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Los doctores de la ley y los fariseos querían hacerse pasar por buenos. Querían hacerse pasar por personas de lo mejor. Mataban a la gente. Mataban, destruían y después querían colocar adornos. Después querían colocar cosas bonitas. ¿Quiénes son esas personas hoy día? Aquellas personas que tienen una lengua que es un don. Aquellas personas que tienen una lengua como una espada filosa.
Aquellas personas que para hablar del prójimo, para matar a una persona con su lengua, no escatima esfuerzos. Una persona que para hablar del prójimo, que para tragar prójimo es la mejor. Critica a todo el mundo, habla de todo el mundo. Toda la gente para esa persona es mala. Los amigos, las amigas, los que le hicieron daño, los que no. ¿Conoces alguna persona de esas criticonas que andan matando con su lengua? Y después de matar, cuando están con esas personas, ahí hablan bonito. ¿Conocen algún hipócrita de esos? Que a sus espaldas habla peste, habla mal. Que a sus espaldas habla cualquier cosa. Y a usted ya se lo dijeron. Y a usted ya se lo comentaron y usted lo saben. Hasta ha visto grabaciones, hasta ha visto pruebas. Pero al lado suyo empieza a construir y a levantar. Esta persona sí es buena. Esta persona es lo máximo. Esta persona se porta bien. Yo no entiendo por qué la gente es así. ¿Conocen algún hipócrita así? Mire, yo me río mucho de esta gente. Yo conozco varios aquí en Santa Rosa que han hablado del cura, que han hablado del padre, hasta conversaciones me han mostrado, hasta mensajes he escuchado, he oído de personas que le mandan a otros guasaguasas, pruebas de personas que critican a los curas, de manera especial al de aquí de Santa Rosa. Pero cuando están con el cura, le hablan bonito, quieren construir un sepulcro. Uy, padre, usted sí es bueno. Uy, padre, usted sí hace cosas buenas. Uy, padre, usted sí predica bonito. Uy, padre, usted es lo maximito. Por eso dice mi papá, a ningún salamero me lo den por bueno. A ningún salamero me lo den por bueno. Porque mucha gente está haciendo esto, criticando, hablando mal del prójimo, comiendo prójimo, difamando, destruyendo a las espaldas, ¿no? Porque no son capaces y no son valientes para decirle a usted las cosas de frente. Lo dicen todo a las espaldas. Y después cuando están con usted, venga, le ayudo, ¿en qué le sirvo? ¿En qué le puedo ayudar? Tremendos hipócritas, raza de víbora, sepulcro blanqueado, sinvergüenza, vagabundo. Que cuando está en las espaldas, habla y critica y mata y destruye y acaba. ¿Conocen alguno? Pero cuando está de frente, se muestra como buenecito. Así hacían con los profetas. Los mataban, los destruían y después aparecían con la cara lavada, decir, vamos a hacerle un sepulcro, vamos a levantar esto. Ah, sinvergüenzura. Qué cosa tan fea. Miren, yo me reía porque aquí en Venezuela pasó algo igualito. Miren, aquí en Venezuela está pasando. Hay una frontera que nosotros los venezolanos necesitamos para llegar a Colombia, sobre todo donde vive mi familia, la gente del Táchira. Y esa frontera era muy concurrida. Estaba pasando comida, estaba pasando medicina, estaban pasando ayuda, estaba pasando, bueno, por ahí de hecho pues es donde llega la ropita cuando llega a Venezuela, cuando llegan muchas donaciones, llegan por ahí, por la frontera. Y resulta que a uno por ahí se le antojó, no voy a decir nombre, se le antojó decir, voy a cerrar esa frontera de Táchira, de Venezuela con Colombia. De aquí de Venezuela la cerraron, porque venía una ayuda para los venezolanos, grande, y han agarrado de esos, de las gandolas, grandísimas, donde que cargan bastante mercancía, aquí llaman contenedores, no sé cómo lo llaman en otro país, que cargan las gandolas, las cargas, las han puesto atravesadas y le echaron arena para que nadie las moviera. Pasó la pandemia, pasó todo el tiempo y entonces la gente empezó a pasar hambre, necesidad, muchos murieron, medicina no llegaba, era la frontera. Ustedes saben que es una frontera, un lugar por donde los países se pueden comunicar. Aquí en Venezuela no había comida, de allá pasaban, se vendía, se traía, se comercializaba. No se producía medicina y allá la pasaban, las ayudas y todo. Y entonces colocaron esa barrera. Ahorita, cuando ya mucha gente murió,
Cuando ya mucha gente tiene la necesidad de pasar, empezaron a hacer trochas donde usted le tiene que pagar a la Guardia Nacional, a la policía, a las alcabalas, y usted va y tiene que pagar para que lo dejen pasar. Así en Venezuela, la corrupción, la destrucción que tiene que darle dinero. Si usted quiere pasar por alguna trocha, tiene que pagar. Entonces ahorita vienen las elecciones en Venezuela y apareció uno de los mismos sinvergüenzas que lanzó y tapó el puente internacional de Venezuela. Apareció por allá montado en una máquina, dijo: voy a quitar todo esto para que los venezolanos puedan vivir en paz. Yo dije: fariseo, hipócrita, raza de víboras, sepulcro blanqueado, vagabundo sinvergüenza. Usted fue el que puso esos contenedores y ahora los va a quitar para que la gente los aplaude y diga: ¡ay, qué buenecito que es! ¡Ay, qué buenecito que es! Así, de eso habla la palabra de Dios hoy. Se pintó como alguien buenecito después de que murió tanta gente, después de que se hizo rico, después de que cobró tantas vacunas para que pasaran tantas cosas a Venezuela, porque había que pagarle llegar el dinero a él. Ahorita se presenta como el mejor, como el redentor, salvando a Venezuela. Y llegó y abrió y quitó todo ese mugre que había puesto. Él lo puso junto con todo lo de ellos, lo pusieron y ahorita lo quitan. Para que el pueblo diga: ¡ay, qué buenos son! ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son!, dice la palabra de Dios. Ustedes matan a los profetas y después de matarlo va y le construyen un sepulcro para que la gente diga: ¡ay, qué bonito quedó el sepulcro! Le quitaron la vida al profeta y ahora le levantan un sepulcro para que el pueblo se confunda. Y eso está pasando en todos lados. Y nosotros no podemos caer en esa sinvergüenzura. Después de tener a una persona, ir a criticar, a hablar, a difamar, irle a tirar flores. ¡ay, mire que usted es así! Eso no podemos vivirlo de esa manera. Coloqué un ejemplo de Venezuela. Así es con el combustible. Desaparecen el combustible, la gasolina, y después aparecen trayendo gasolina. ¡ay, trajimos gasolina! ¿Quién nos mandó a desaparecer la gasolina? ¿Quién nos mandó a desaparecer el combustible? ¿Cuántas personas por no tener combustible murieron en sus casas? ¿Cuántas mujeres dieron a luz en sus casas? No pudieron llegar a un hospital. ¿Cuántos enfermos? Y aparecen ahora con el combustible. Aquí hay gasolina, aquí hay combustible para el pueblo. Dice la palabra de Dios que eso está mal. Que usted le quite la vida a alguien, que usted le haga daño a alguien, que usted asesine a alguien, que usted sea una persona que hable mal de alguien y después vaya con su cara bien lavada a decir: aquí está lo que le había quitado, aquí está lo que no había, aquí está, le vamos a construir un sepulcro, vamos a construir algo bonito, lindo. Después de haberle quitado la vida, después de haber matado tantas ilusiones, eso está mal. Por eso dice la palabra de Dios, dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuenta a esta generación desde la sangre de todos los profetas, de que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. Le mandaré profetas, le mandaré gente que prediquen y le van a quitar la vida. Miren, y cuando una persona se convierte en profeta para anunciar y denunciar, es poquito el tiempo que le queda de vida. En cualquier momento le pueden matar, en cualquier momento le pueden quitar la libertad, en cualquier momento le pueden vetar. ¿Cuántos profetas no han aparecido en las redes sociales? Sacerdotes que están denunciando los pecados que se están haciendo. ¿Cuántos? Dígame usted. ¿Y no los han vetado? ¿No les han prohibido predicar en las redes sociales? ¿No les han prohibido llevar la palabra de Dios? ¿No los conocen? Si usted sabe de alguno, colóquelo aquí en los comentarios. ¿Cuántos profetas del Dios Altísimo están llevando la palabra de Dios? Están evangelizando, están llevando ese mensaje y le han dicho: o se callan o lo retiramos. Y les ha tocado callarse. Les han quitado la vida, les han cortado las alas, les han cortado la forma de predicar. A mí me alegra mucho
que hoy día hay varios predicadores católicos, varios predicadores llevando la palabra de Dios. Que hay cosas que han dicho que deben corregir, claro que sí, pero están llevando la palabra de Dios. Eso me alegra. Y les animo, si alguno está oyendo, a seguir haciéndolo. Usted laico, usted hermanito, hermanita que va a la iglesia, también tiene una misión de predicar, de evangelizar. No deje de hacerlo, por favor. No deje de llevar la palabra de Dios. A nosotros los sacerdotes en cualquier momento pueden decir, el padre Marcos ya no predica más en las redes sociales y ya no aparezco más. Y ya me dicen, o se calla, o deja de predicar, o bueno, vienen las consecuencias. Y ya me lo prohíben. En cualquier momento a cualquier sacerdote lo pueden hacer, ya lo han hecho con otros. Por eso ustedes laicos no dejen de predicar, no dejen de evangelizar. Lleven la palabra de Dios, compartan la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ustedes doctores de la ley, ay de ustedes, porque se han guardado la llave de la puerta del saber y ustedes no han entrado y a los que iban a entrar le han cerrado el paso. Hay gente que tiene conocimiento de Dios, pero se guarda la llave del saber. Pensemos, por ejemplo, en el papá que sabe rezar Padre Nuestro, Ave María, el Santo Rosario, y todavía su hijo no sabe rezar. Se guardó la llave del saber. Pensemos en la madrina que un día fue al bautizo y el padre le dijo, padre, padrino, madrina, ¿usted está dispuesto de educar a este niño en la fe? Y la madrina y el padrino dijeron, sí. Mentira, su niño que fue bautizado, por el cual es su ahijado, no sabe ni rezar y se apartó de los caminos de Dios. Es más, usted tiene ahijados y ni siquiera sabe dónde están. Usted tiene ahijados y ni siquiera sabe si van a misa. Se guardaron la llave del reino de los cielos, la llave del saber. Pensemos en la familia que los niños ya tienen la edad para hacer la primera comunión y se pasó el momento de la primera comunión y ni siquiera los llevaron a la catequesis. Se guardaron las llaves del saber. Las escondieron. Pensemos en los laicos que se han enfriado, que antes estaban activos en la iglesia predicando, llevando la palabra de Dios y ahorita por una fulana pandemia ya se enfriaron. ¿Cuántos laicos no tiraron los guantes? ¿Cuántos laicos ya no dejaron de predicar? Muchos se fueron de la iglesia. Me voy a infectar, me voy a contaminar, como si nunca se fuera a morir. Se guardaron la llave del saber. Que este no sea nuestro caso. Después de Jesús predicar estas cosas, buscaban la manera de matarlo. Buscaban la manera de perseguirlo. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender a todos. En primer lugar, que los profetas los van a matar. Que ustedes y yo matamos a la gente cuando de frente somos una cosa y de espaldas andamos criticándolos. Les construimos sepulcros, hablamos muy bien de la gente cuando la tenemos al frente, pero de espaldas andamos hablando mal. En segundo lugar, que aprendamos que la llave del reino, la llave del saber no hay que guardarla. Si usted sabe orar, si usted sabe los mandamientos, los sacramentos, si usted es una persona de Dios, no deje de predicar a otros, no deje de enseñar. Y si sus hijos no saben nada de Dios, usted se ha escondido la llave del saber. Y en tercer lugar, oremos por los profetas, oremos por los sacerdotes que estamos predicando la palabra de Dios, porque no sabemos en qué momento nos manden a callar. Y cuando nos manden a callar, pues tenemos que callarnos. ¿Qué vamos a hacer? Oremos por los sacerdotes que han sido vetados, por los sacerdotes que les han mandado a callar, para que Dios Todopoderoso les permita seguir predicando la palabra de Dios y rompa todas esas cadenas de tantos fariseos, escribas, de tantos maestros de la ley que quieren guardar la llave del saber. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook,
Padre Marcos Galvis, y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.